Bien, continuamos con los saltos en la macroprogramación. ¿Qué son los saltos en la macroprogramación EIA? Es muy diferente un CNC sin capacidades macro a uno que sí las tiene. Una de las capacidades macro que presentan los controles numéricos es la utilización de saltos en la secuencia de los programas o en la secuencia de la programación. La programación EIA-ISO convencional trabaja de tal manera que los programas son una lista de instrucciones, la cual se va ejecutando en el orden en que fue escrita, bloque a bloque. Las únicas desviaciones que tenemos permitidas son cuando debemos salir de la secuencia a leer un subprograma. Eso estamos hablando en la programación convencional, la programación que no soporta la macroprogramación. Los CNC con capacidad macro tienen la ventaja de que, aunque sean un conjunto de bloques, nuestro programa sea posible leerlo en un orden diferente al que fueron escritos. Es decir, en la programación convencional tenemos una lista que necesariamente tiene que ir ejecutándose bloque a bloque tal y como está escrita. Mientras que una de las capacidades macro es poder esa lista ejecutarla como sea necesario, no precisamente como fue escrita. Esto resulta una enorme ventaja ya que permite al control cambiar la secuencia de ejecución del programa según sea necesario, ya sea de manera permanente o de manera inteligente, es decir, respondiendo a alguna condición especial del proceso. A esta capacidad se le llama saltos. Saltos incondicionales. Esto quiere decir saltos sin ninguna condición. Los saltos incondicionales son, como su nombre lo indica, un cambio permanente en lo que respecta a la ejecución de los bloques del programa. La ejecución del programa no sigue, por tanto, la secuencia de cómo están escritos los bloques, sino que se basa en los números de línea o los números de bloque, junto con una instrucción macro especial para determinar el orden de ejecución. En este caso toma más importancia los números de línea o los números de bloque, ya que la instrucción macro que se va a utilizar se basa en esos números para poder direccionar la ejecución de los bloques de acuerdo a como sea necesario. La instrucción es goto, así, goto, quiere decir ir a y el número de línea, 10, goto, 10. Esta instrucción yo le estoy diciendo al control que tiene que ir en ese momento cuando lee esta instrucción al número de línea número 10. Entonces, ¿qué hace el control? Busca en todo el programa dónde está el número de línea número 10 y ese es el bloque que va a ejecutar. Esto es para los controles FANUC. Mientras que para los controles Okuma es lo mismo, goto, pero en lugar de solo 10 se le pone N10, ¿sí? Número de línea 10, es una pequeña diferencia, pero así es como lo manejan los controles Okuma. Entonces, esta instrucción es una macro instrucción que se llama salto incondicional. ¿Por qué? Porque salta siempre que lee la instrucción sin ninguna otra condición. Más adelante vamos a ver que hay otro tipo de saltos. Saltos incondicionales. ¿Cómo trabajan los saltos incondicionales? Bueno, pues en un programa normal, estándar, o EIA, o un convencional, el programa es una lista de instrucciones, ¿sí? Entonces el control las va a ir ejecutando tal y como fueron escritas, o sea, va a empezar con este bloque, luego 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 este. Así se va a ir hasta terminar todo el programa, ¿de acuerdo? Entonces, en un programa convencional, nosotros no tenemos la posibilidad de desviarnos del orden en que fueron escritos los bloques de nuestro programa. Necesariamente se tienen que ejecutar en ese orden. Por tanto, si nosotros queremos
hacer alguna otra desviación de este programa o algo diferente, tendríamos que escribir más bloques o más números de línea para poder realizarlo. Eso es en un programa convencional. ¿Cuál es la diferencia con las máquinas que tienen capacidades macro y que pueden aceptar instrucciones macro? Bueno, fíjense, este programa yo lo voy a escribir tal como como si fuera un convencional. ¿Ya lo vieron? Lo vamos escribiendo y aquí toma vital importancia el número de línea, ¿sí? Yo sigo escribiéndolo. Si en un momento yo llego a un punto donde hay parte de este programa que yo ya no quiero ejecutar, le puedo insertar una instrucción macro que es el goto 11, ¿sí? Y entonces en ese momento, cuando lee el control de esta instrucción, va a buscar en el resto del programa dónde está la línea número 11 y es la siguiente que va a ejecutar. En este caso, supongamos que hay unas líneas aquí que yo no quiero ejecutar, el programa brinca hasta donde esté la línea número 11 y esa es la que va a ejecutar. Y posteriormente, después del salto, pues va a seguir ejecutando bloque a bloque en el orden en que fueron escritos. Y si al final yo le pongo un goto 1, aunque la línea número 1 no esté en esta parte del programa, o sea, ya rebasó la finalización del programa, digámoslo así, el control va a regresar a buscar en todo el programa y donde lo encuentre, ahí va a continuar la ejecución. En este caso, si yo le pusiera goto 1, como dice aquí, el programa se va a regresar a la línea número 1 y va a volver a empezar a ejecutar, ¿sí? Entonces, esta instrucción va a ser, en este caso, por ejemplo, que yo omita ejecutar estas tres líneas que tengo aquí, que son las que tenía yo por acá. Cuando le goto 11, las omite, no las ejecuta. ¿Por qué? Porque tiene una instrucción de salto. Se va a saltar hasta el número 11. Y una vez que llegó al número 11 y lo ejecuta y el bloque que sigue, cuando encuentra otro goto, revisa qué número de línea necesita y si no lo encuentra abajo en la parte inferior del programa, se regresa y lo busca desde el inicio. Y como lo va a encontrar al inicio, va a volver a ejecutar este programa. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejara este programa así como está, va a estar ejecutándose indefinidamente porque tengo un goto 1 en lugar del M30, entonces va a regresarse acá y va a ejecutar y va a volver a pasar y va a ejecutar y va a ejecutar. Entonces, esa es la capacidad que me da un control que tiene capacidad macro, el poder yo meter este comando de salto. ¿Estamos? Vamos a ver ahora una pequeña demostración en un simulador para que ustedes comprendan cómo es que trabaja la instrucción de salto incondicional. Muy bien, vamos a ver ahora cómo trabaja el salto incondicional en los programas EIA. Obviamente, para poder hacer eh, que funcione, nuestra máquina debe tener capacidades macro, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver aquí en nuestra pantalla que tenemos un programa convencional. El programa convencional ya sabemos que es una lista de instrucciones que el control va a ejecutar bloque a bloque, ¿sí? ¿Cómo es que la ejecuta bloque a bloque, perdón? Vamos a ponerle single block para que vean que el control va ejecutando bloque por bloque. Ahí se fijan cómo va leyendo tal y como si fuera una lista de instrucciones. ¿Estamos? Entonces, es así como trabaja el programa convencional. ¿Sí? ¿Qué pasa si mi programa tiene capacidad macro? Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, aquí, si yo quisiera ejecutar hasta este bloque y brincarme todo esto hasta la línea N13, ¿sí? Fíjense, me voy a brincar todo esto. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una macro instrucción. Aquí le pongo goto, 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 y el número de línea donde quiero que llegue es 13.
acuerdo? Y yo ya le inserté una macro instrucción de salto incondicional. Y posteriormente, si yo quisiera, por ejemplo, que no me ejecutara la línea número 2, sino que se fuera hasta la línea número 3 directamente, omitiendo la número 2 completa, pues ¿qué hago? Le pongo aquí un goto 3 y ya lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Ahora fíjense cómo va a ejecutar mi programa. Le volvemos a poner memory, single block, y fíjense, va a empezar a leerlo tal y como lo hace cuando es un programa convencional, bloque a bloque. En el momento en que llegue a leer el bloque donde encuentre una instrucción de salto, van a ver cómo va a cambiar. Ya no va a ignorar todo lo que no está dentro de esa instrucción o lo que no comprende esa instrucción. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ya ejecutó. El siguiente. Luego encontró un goto 13. ¿Qué va a hacer? El programa va a buscar en lo que le falta a lo largo del programa la línea número 13 y cuando la encuentre es ahí donde la va a ejecutar. Si yo le doy ahí, fíjense, ya saltó a la línea número 13 y ya el programa se comportó diferente. Quiere decir que omitió cierta cantidad de números de líneas. Aquí tengo el otro goto, ahora va a ser goto número 3. Quiere decir que toda la línea número 2 se la va a saltar y va a buscar la línea número 3 y ya la encontró. ¿De acuerdo? Y una vez que ya la encuentra, ahí sigue la ejecución. Esa es la manera en que tiene los controles con capacidad macro para que nosotros podamos alterar el orden de ejecución de los bloques de nuestro programa. Esto es muy útil porque nos ayuda a simplificar en gran manera la escritura de los programas, ¿sí? Un mismo programa nos puede servir para una pieza o para ser parte de una pieza y sin necesidad de estarlo deteniendo de forma manual, simplemente con insertar saltos incondicionales en la programación podemos controlar nuestro programa. Ya está.